Pensar, decir, hablar y escribir de una persona tan especial como la que hoy nos acontece resulta por demás fascinante. Hoy, Páginas de la UWA se viste de gala para contar la vida del hombre, del mentor, del genio, del amigo, del maestro de la crónica especializada, el gran don Héctor Valero Meré. Acompáñenos en este maravilloso recorrido por la vida, obra y legado de la mente que dio forma a un sinfín de personajes legendarios, modalidades innovadoras, un creativo adelantado a su tiempo, quien, como consejero, compadre y amigo fiel, siempre estuvo detrás y al lado del empresario más importante de la década de los 80s, don Francisco José Flores Lecuona, el zar de la lucha libre independiente en el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Que quién fue don Héctor Valero Meré? Aquí mismo yo se los iré narrando. Valero fue nada menos que líder revistero de la lucha libre setentera y ochentera por excelencia. Gran conocedor del deporte y el espectáculo mexicano. Apasionado crítico, poseedor de un agudo ojo clínico para reconocer las cualidades de un buen luchador o en su caso los defectos. Por tanto, un gran visionario. Maestro de reconocidos reporteros, comentaristas y aprendices del periodismo luchístico. Héctor Valero tenía la enorme virtud de convertir en éxito todo lo que pensaba y decía. Eso que algunos dicen se llama genio. Era polémico, amante de decir la verdad en lo público y en lo privado, odiado por muchos, amado por más. Ciertamente egocéntrico, un poco arrogante, pero eso sí, alguien muy humano. Arrojado y firme ante cualquier decisión, poseedor de un increíble don de gente, amante de las buenas cosas de la vida, pero sobre todo un buen hombre y maravilloso padre de todos y cada uno de sus hijos. Héctor Valero nació en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, un 9 de agosto de 1932. Fue el menor de sus 7 hermanos. Sus padres en vida llevaron los nombres de María Luisa Meré Mancilla y Pablo Valero Miramontes. Siempre se autodefinió como un chiquillo bullicioso y alegre, orgulloso de su origen y de la enseñanza de sus padres, de levantarse siempre de cualquier situación adversa de la vida. Esto lo constató a muy temprana edad, ya que al haber nacido en una familia de condición económica desahogada, la familia experimentó las severas crisis financieras de la época, lo que los obligó a emplearse de manera abrupta. Contaba lleno de nostalgia que siendo muy pequeño, su madre, doña María Luisa, elaboraba unas paletas de caramelo en unos moldes de Blancanieves y los 7 enanos, y ella misma con sus 2 menores hijos, Héctor y José Luis, iban a venderlas afuera de la vieja escuela que se encontraba frente al Metro Valderas. Con el tiempo, las épocas de bonanza regresaron para la familia, que cambió su domicilio a la colonia del Valle, allá por la calle de Amores. Héctor muy joven emprendió el camino del autosustento y así llegó a las plataformas de Pemex en Veracruz, donde pasó varios años de su vida. Su contacto con el deporte comenzó a través del boxeo, pues su también fraterno Memo Valero se desempeñaba como extraordinario púgil, incluso alcanzó el campeonato nacional de su división. Héctor se lo tomaba más a la ligera y solo se subió algunas veces al ring con los guantes puestos por hobby. Un par de peleas amateurs, 2 ojos morados, la nariz chueca y el mote de Pipis Kid, eso fue todo para el jovenzuelo Valero en el mundo del boxeo. Mientras tanto, su otrora fraterno José Luis Valero ya se perfilaba en el medio boxístico nacional como una de las plumas más finas. El bohemio de la pluma lo llamaban. Eran verdaderas poesías las crónicas donde narraba las hazañas de su hermano Memo. Para entonces José Luis ya realizaba colaboraciones para medios como el SAS y otras publicaciones que hablaban también de lucha libre. Fue hasta principios de los años 60 que presentó a su hermano Héctor con Valente Pérez, director de la revista Lucha Libre, quien le dio la primera oportunidad de colaborar allí. Valente Pérez en aquellos años era el editor de varias publicaciones deportivas. Muscle Power y Lucha Libre eran las más reconocidas. Por su redacción pasaron periodistas de la talla de Carlos Hernández Valdés, Javier Araiza, Alejandro Tobar y el célebre reportero COR, don Leopoldo Meraz, entre varios más. Existe una divertida anécdota respecto a este último. Se cuenta que don Leopoldo Meraz era una persona bastante nerviosa, introvertido también, lo que lo convirtió en la presa fácil de un Valero marrullero y experto en bullying.
Este constantemente gozaba poniéndole víboras pequeñas de jardín en su escritorio, ratones, todo aquello que le causara espanto. Cuentan las malas lenguas que una tarde caía una lluvia torrencial. Valente Pérez, para variar, andaba malhumorado, gritando y mentando madres como era su costumbre. Caían rayos al por mayor y Valente comenzó a maldecir y a blasfemar. Lluvia, hija de la chingada, rayos hijos de la suya, vayan y caigan a su madre, y cosas por el estilo. Valero se carcajeaba en el interior mientras veía que Meraz, presa del miedo y suplicando casi de rodillas: «Ya cállese, Valente, no sabe lo que dice, cállese por el amor de Dios, nos va a caer un rayo». «No me callo», respondía el otro, y por el contrario los insultos subían de tono y la tormenta también. Meraz, pálido, suplicante, casi a punto del llanto, igual casi orinándose, y Valero, por consiguiente, muerto de la risa. Valente encolerizado, aquello, cuentan, parecía el mismísimo guión de una película de comedia. Héctor Valero no había cursado ninguna carrera universitaria ni de periodismo como tal, pero aún así llegó a ser el mejor alumno del cubano. Dicho de su propia voz a mi persona, alguna vez que lo entrevisté en su casa de Chegaray en la Ciudad de México, Valente Pérez me dijo en tono de broma: «No soy Dios, por supuesto, pero este Valero sí que se formó a mi imagen y semejanza». Esto claro que no fue fortuito. Valente encontró en Valero ese alumno deseoso de aprender, por tanto lo convirtió en un sumiso aprendiz y perfecto esclavo, a quien le cargaba la mano todo el tiempo que se podía. Me contaba Héctor Valero que alguna vez Valente lo castigó, pues las portadas que elegía no le gustaban, y entonces escribía caca en todas y cada una de ellas. Uno de tantos días, enojado, Valente lo mandó a Guadalajara, Jalisco, sin un 5 y le dijo: «Valero, quiero estrellas». Sin un clavo en la bolsa, el maestro llegó a la Perla Tapatía y a partir de entonces se hizo el mejor amigo de Black Terror y el Pato Soria. Sí, justamente el que usted identifica como el papá de Shocker, quien en aquellos ayeres se hizo el gratuito proveedor de jericayas del maestro Valero. Unas noches en el hotel, pues, que no contaba más que con cortinas y catres y sus respectivos piquetes de chinche, y Valero volvió a la redacción de Valente por la puerta grande. Fueron algunos años de buena relación entre Valero y Valente Pérez, pero ya llegados los 70s, Javier Araiza había estado platicando con el árabe Anwar Maxi-Sedib, su amigo, sobre la posibilidad de crear un emporio revistero, gracias a que el acaudalado empresario vecindado en Toluca, Estado de México, contaba ya con una editorial lista para empezar a dar inicio a los proyectos. Viendo la oportunidad de máximo crecimiento y listo para dar el gran salto, Araiza, Valero y otros reporteros se fueron al grupo editorial Oepisa, propiedad del magnate de los medios impresos mexiquenses. De allí nació la revista Halcón Solo Lucha Libre, que en su publicación número 1 en el año de 1972 tuvo un extra tiraje, puesto que todas las revistas se vendieron como pan caliente en la misma semana. Maxi literalmente se convirtió en el Rey Midas, pues todas las ediciones publicadas de Valero y de Araiza se convertían en oro. Javier, dedicado completamente al fútbol, vivió también su época gloriosa al convertirse en el director del periódico Estadio en su primera edición. Por su parte, Héctor Valero editó primero el Halcón Solo Lucha Libre, luego Combates de Lucha Libre, enseguida Haces y Estrellas versión biografías, los anuarios a todo color, la fotonovela del Solitario y por supuesto la mini revista Luchadores, ya hacia la década de los 80s. El Halcón Solo Lucha Libre se convirtió en la manzana de la discordia entre Valente Pérez y Valero, pues el primero quedó profundamente resentido con el segundo y de traidor no lo bajó, al menos por los siguientes 7 años. Incluso, cuando Héctor Valero hizo a su primer personaje, el Halcón, personificado por Dani Ortiz, Valente Pérez no tardó en destapárselo y le hizo toda una campaña de desprestigio en venganza. Con los años, maestro y alumno limaron asperezas. El cubano perdonó a Valero y lo llegó a considerar su mejor hechura. A mediados de los 70s, y con la naciente División del Norte y el surgimiento del grupo independiente, Ray Mendoza, René Guajardo y Aníbal, los líderes de aquel movimiento, animados por Héctor Valero,
decidieron aventurarse en el mundo editorial y así se publicó Combates de Lucha Libre, la revista exclusiva de los independientes. A los pocos números de editada la revista Combates, los luchadores tiraron la toalla, pues al desconocer el negocio editorial, no comprendían por qué los distribuidores se quedaban con las primeras ediciones para ellos, y a eso lo consideraban pérdida. Así que más pronto que rápido abandonaron el proyecto llamado Combates. Maxise, plenamente confiado en las habilidades de Valero para sacar adelante las dos revistas, la cobijó como parte de su casa editora y la convirtió en la exitosa hermana menor del Halcón, siendo, como se pensó desde un inicio, la vocera oficial de la lucha libre Cuatro Caminera. La relación Maxise-Valero se caracterizó siempre por el respeto, amistad y confianza. Fueron 15 años de arduo trabajo. Incluso, hasta su salida de la editorial, Valero fungió como secretario general del sindicato de la organización editorial. A finales de 1986, Anwar Maxise concluyó la relación laboral despidiendo a Valero, supuestamente por existir un complot para que el Halcón Solo Lucha Libre dejara de venderse. El supuesto boicot tenía tintes políticos detrás, dado que Valero tenía tiempo de criticar duramente el desempeño de Benjamín Mora en su calidad de promotor de la Plaza de Tijuana, Baja California. Según Maxise, las aguas debían calmarse y era mejor darse un tiempo y un espacio, situación que olía más a pretexto que a otra cosa. El fin, deshacerse de Valero sin liquidación, dicen las malas lenguas, algo habitual en las transacciones del señor Anwar. La labor de Héctor Valero al frente de las publicaciones no solo consistió en dirigir, al igual fotografiaba y escribía bajo los motes de Billy the Kid, Jorge Martín o El Jefe. Se involucraba absolutamente en todos los aspectos de la revista en cuestión, fuera el Halcón, fuera Combates, fueran las biografías, absolutamente todas las publicaciones. Su trabajo siempre fue más que incuestionable, y lo pasado con Maxise no será un factor determinante en su carrera, pues su desempeño en la lucha libre nunca se limitó a periodismo únicamente. Fueron años de promover, crear personajes y vivir inmerso en la historia de la lucha libre mexicana.